Damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Esta es la primera vez que estamos aquí con ustedes. En Mérida hemos venido a ver a nuestro pastor amigo, ya hace muchos años, pero siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios y conocer personas. ¿Por qué? Porque ustedes son un centro familiar y somos familia, somos miembros de la familia de Dios y tenemos que animarnos. Por eso el venir con ustedes nos anima, nos reconforta. Y hay una, me gusta, ¿cómo se llama su congregación? Renovación. Y eso es muy importante que nosotros tengamos presente que Dios también nos da un nombre para representarlo a Él. Una renovación. La palabra de Dios es renovación. Y vamos a hablar de esa renovación que hay, que la tenemos de manera permanente. Si ustedes recuerdan alguna historia bíblica como la de Nehemías, se construyeron los muros y ustedes están en un proceso, ya ven por acá, construcción, crecimiento. Pero una cosa es la parte física. Ellos restauraron esos muros, pero cuando terminaron trajeron la palabra de Dios, y esa palabra de Dios renueva, esa palabra de Dios motiva. Y esto es lo que queremos en esta mañana, motivarnos, traerles una palabra no nuestra. No se fijen en nosotros, fíjense en lo que el Espíritu Santo les va a hablar. Entonces, primeramente vamos a ponernos en manos de Dios. Toda preocupación, toda situación que traigas, peso, carga, lo que traigas, déjalo y pon tu corazón y tu mente para que el Señor te hable. Siempre es bueno venir con esa actitud, porque nos va a ayudar. La iglesia, la congregación, la familia de Dios, nos gozamos. Por eso la alabanza, por eso estar juntos. Vamos a orar en esta mañana. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque podemos reunirnos como familia. Podemos reunirnos, Señor, para animarnos y motivarnos, Señor, a ser renovados por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos habla de muchas maneras. Gracias porque esta palabra nos anima, Señor, también a continuar caminando. Te pedimos que cada corazón, cada mente de esta mañana pueda ser libre, Señor, de toda preocupación, de toda distracción también, de todo pensamiento que nos lleva, Señor, a no abrir nuestros oídos. Espíritu Santo, haz en nosotros tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús fue un hombre como tú y como yo, que también estuvo sujeto a procesos normales de crecimiento humano en varios ámbitos, en el intelectual, en lo físico, en lo espiritual y en lo social. Si ustedes van a Lucas 2:52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría, esa era la parte intelectual, también crecía en estatura, esa es la parte física, en gracia para con Dios, la parte espiritual, y con los hombres, la parte social. Entonces tenemos que crecer en todas unas áreas. Muchas veces nosotros pensamos en el crecimiento físico. No, ese se va dando solito. Acabo de cumplir 60 años y ya mis hijas de regalo me llevaron al incendio. Ay, Napam. A ver, yo le cambio los nombres. Tengo una correctora de estilo. Gracias a Dios por mi esposa. Pero esa parte se va dando. Nos guste, no nos guste. A mí me gusta mi edad. ¿Por qué me gusta mi edad? Porque ves las bendiciones de Dios. Tenemos 32 años de casados, tenemos 2 hijas y un hijo adoptivo. Es decir, mi yerno es nuestro hijo. Y esto es bendición de Dios. Tenemos esos 32 años de casados, pero si les digo que mis papás tienen 64, uno puede decir 32 son muchos, pero 64 son el doble, son mucho más. Entonces, sí se puede, pero es necesario que nosotros volvamos a las bases. La renovación es volver también en estos aspectos en lo que es la base. ¿Cómo puede crecer uno en la gracia? Isaías 7:15 nos dice
comerá, está refiriendo a Jesús, porque en versículos anteriores dice una virgen concebirá aquí un hijo, y este hijo es como tú y como yo. Él estuvo en esta tierra con las mismas situaciones, con los mismos padecimientos, pero Él nos enseñó algo, que es obediencia. Pero dice, para entender lo que es la obediencia necesitamos volver, les digo las bases: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Usted sabe qué es la mantequilla? Es rica en el pan, ¿verdad? ¿Qué más sabe de la mantequilla? Es un producto elaborado. Yo tengo aquí al lado una chef, no están para saberlo, pero me ha bajado 25 kilos. La chef aquí. No, lo que quiero decir es, la mantequilla es un proceso elaborado, es decir, una leche batida no es un producto natural, es un producto que está procesado. Nosotros somos transformados, y ahorita lo vamos a ver. Pero también la miel es un producto natural que nos ayuda, es nutritivo, es algo que nos permite, es algo rico también, dice rico en carbohidratos, vitaminas, según el diccionario, minerales, antioxidantes, que ofrece múltiples beneficios a la salud. La miel es la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos nutre, esa palabra de Dios que nos hace crecer también, porque conocemos más a Dios. Si no tuviéramos la palabra, entonces hablaríamos de un Dios como quisiéramos. Pero no, la palabra está ahí. La pastora decía, este libro, la palabra de Dios, nos fue dada con un propósito, y ese propósito trae algo para nuestra vida. Hay estas dos formas de aprendizaje. Yo le preguntaría a usted, ¿viene todos los domingos? ¿O viene un domingo sí, 3 no? 2 viene y 5 no. Yo no sé cuál es su caminar, pero los invitamos a que se nutran constantemente de la palabra. Por eso, cuando usted viene, pueden compartir a alguien, personas que se prepararon para compartirles de la palabra. Esa es como la mantequilla procesada, algo que es un alimento que alguien lo comió, pero que les está mostrando a ustedes o enseñando lo que Dios les mostró. Pero la miel es algo natural, es decir, algo que nosotros podemos leer y depender directamente de la palabra. Esas dos formas deben ser de crecimiento. Congregarnos es un crecimiento, pero a veces nos olvidamos de nutrirnos entre semana. Podemos venirnos y gozarnos los domingos, pero parece que Dios se fue y regresa la siguiente semana. No, es día con día, hora con hora, y hay que disfrutar eso natural que Dios nos dio. Necesitamos aprender cosas y recordar. Por eso la renovación tiene que ver con Nehemías. Trajeron ese libro de la ley, y todos los que podían entender ese libro para edificación y gozo. Es algo que en esta mañana les venimos a decir. No es nada nuevo, es algo que ya sabemos, pero que necesitamos empezar también a ver desde otra perspectiva. Porque decimos, tenemos ahí la palabra, y la podemos tener bien bonita, bien guardadita, bien nuevecita, pero la palabra es para usarse, para leerla, para aprenderla, para deleitarse uno en ella. Así es que ya me vieron feo. No, es que luego andamos, ya te pasaste, y yo después de ya te pasaste, no vamos a llevarnos. Bueno, ¿por qué ya te pasaste? Es que tenemos un programa de radio en la semana. Todas las semanas estamos en una pequeña radio de Colombia, y entonces llevamos 120 programas. ¿Saben cuántos pleitos en 120 programas? Tú no contestes. Yo digo 119, ella dice 120. Porque amamos a la palabra, y los dos tenemos un llamado, y eso es lo importante. Veo gente joven aquí. Entre más amemos esa palabra, entre más nos deleitemos en la palabra, va a ser la obra en nosotros. Pues sí, como ahorita están escuchando, ya vimos la palabra
¿Con qué figura nos la refiere la misma palabra? Como miel, ¿verdad? Como leche, como esta leche batida que es la mantequilla. Pero también tenemos otra imagen de la palabra en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo ahí en Efesios, cuando nos habla de la armadura de Dios, nos habla de la palabra como una espada de dos filos. Pero también tenemos en otro versículo, el autor de Hebreos 4:12, tenemos esta definición, vamos a poderle llamar así, de lo que es la palabra. Y nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí tenemos una excelente descripción de la palabra. Primeramente, que es viva. Otras versiones incluso dicen tiene vida. Otras versiones, que es también una de las que más me gusta, dice que es fuente de vida. Cuando nosotros vemos la palabra con esta perspectiva como fuente de vida, les aseguro que cambian las cosas. Como dice mi esposo, la Biblia no es para tenerla bien bonita en un librero, preciosa, ¿no? A mí me gusta tener muchas Biblias, pero a veces no sé si hasta pena me da cuando las enseño, porque unas pues ya están así, o todas subrayadas, o todas ya se les rompió la pasta y digo, ya no, pero bueno, por otro lado, qué bueno que están así, porque eso quiere decir que las he usado, y claro, me han pasado muchas cosas de que se me resbaló y ya la pasta salió volando, y yo, ay, no, y las cuido, pero la palabra tiene ese poder, porque es viva, que es lo que quiere decir eficaz. Eficaz, si lo ponemos en otras palabras, o incluso así lo dicen otras versiones, es poderosa, tiene poder, ¿no? ¿Qué se refiere esto? Que transforma. Hay incluso una versión que dice que la palabra de Dios es viva y trabaja, o sea, eficaz, que obra, que trabaja. Entonces no es algo que deba estar ahí, como él dice, quietecita. Pero ¿a qué voy? Porque les digo que el apóstol Pablo va a decir algo. Si tenemos algo para usar. Voy por algo. Es más, ¿puedo tomar prestada esta Biblia que está aquí? Gracias. Nada más para enseñarle ahorita. Cuando la palabra es poderosa, es para guardarla, es para ver ese poder, para vivir ese poder. Y ese poder no es mágico, es un poder que nos libera de preocupaciones, que nos hace. Ahorita vamos a seguir viendo esas características de esta palabra que todos conocemos, pero a veces necesitamos regresar para que seamos renovados. Por eso, cuando veo el simbolito, me ayuda a decirles: es tiempo de regresar a las bases. Y bueno, luego aquí en la cita de Hebreos 4:12 también se nos dice, o sea, que es viva, es eficaz y es cortante. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Pero fíjense que yo siempre había visto este versículo como que la palabra penetra a lo más profundo. Y claro que se refiere a eso. Pero al estar estudiando un poco más este solo versículo y estas palabras en exclusivo, me doy cuenta de otras cosas. Sí, quiere decir que como espada penetra hasta lo más profundo, pero algo sorprendente es que no es la imagen que tenemos de una espada larga, grande, quizá ancha, ¿no? Como quizá la imaginamos en la armadura de Dios que el apóstol Pablo nos describe ahí en Efesios, sino que se refiere más a un tipo bisturí. ¿Alguien ha visto un bisturí en alguna operación? Son chiquitos, ¿verdad? O sea, haga de cuenta que es como una plumita, ni siquiera es, les digo, como nos podemos imaginar una espada grandota y ancha, sino es algo fino. Claro que la punta, lo que corta, es súper filoso. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero a mi esposo lo operaron en enero. O sea, empezamos el año intensos. El mero día 1 de enero estaba en urgencias en el hospital con un dolor que él sentía que se moría. No les hago la historia larga,
el día 10 de enero lo operan. Lo primero que le dice el cirujano es: le vamos a hacer una operación laparoscópica. Los que, bueno, no sabemos mucho, ya ahorita ya lo entiendo, es una operación donde solo se hacen 3 incisiones chiquitas. Le llaman una operación poco invasiva. ¿Por qué? Porque pues son heridas chiquitas. Bueno, pasan unas horas y de repente llega otra doctora y le dice: ¿sabe qué? Le vamos a hacer una cirugía abierta. ¿Qué quiere decir? Que le iban a abrir ahí casi medio pecho para poderlo operar, que iba a ser de la vesícula. Por supuesto que él dijo: no, o sea, a mí me dijeron una operación laparoscópica y me hacen una operación laparoscópica, no me quieren ahorita abrir completo, ¿no? ¿Y por qué lo tomo de ejemplo? Porque este versículo se refiere a la delicadeza de un bisturí, pero que va a abrir todo, porque dice que penetra hasta lo más profundo, dice, hasta las coyunturas y los tuétanos. Yo traigo aquí un ejemplo. Fíjense, nosotros estuvimos muchos años en el Ministerio de Niños y si algo siempre tratábamos era de ejemplificar muy gráficamente con objetos algo espiritual. Pero después me he dado cuenta que a los adultos también nos gusta que nos enseñen con cosas gráficas, se nos queda más grabado, o sea, de todos tenemos ahí el niño interno que quiere ver y que nos expliquen de otra forma. Pero bueno, nosotros, como ustedes saben, somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, sí, que tiene un alma, pero lo que importa es el espíritu. Somos por eso espíritu, alma y cuerpo. Y este versículo habla de esas 3 áreas. ¿Y qué tengo? Aquí tengo una C. Ustedes disculpen el ejemplo, pero fue lo que pude encontrar ahorita en la mañana. Tenemos un cuerpo, por eso le puse C de cuerpo. Pero luego también aquí está el alma. Lo voy a poner acá. Y el espíritu. Fíjense el poder de la palabra que empieza a penetrar. Ahorita quizá estamos escuchando con nuestro cuerpo, con nuestros oídos, pero la intención de escuchar la palabra tiene que llegar al alma, pero lo más profundo es al espíritu. ¿Saben? Muchas veces no permitimos que la palabra penetre. Queremos, como mi esposo en su operación de la vesícula, queremos que sea una operación poco invasiva. Queremos que no nos lastimen, queremos que sea lo menos complicado, ¿verdad? Pero la intención de la palabra es que en verdad vengamos aquí a una cirugía en donde la palabra abra completamente y que si tiene que doler, pues que duela. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. El propósito no es el dolor, no, el propósito es la transformación que la palabra debe causar en nosotros. La palabra por eso es tan poderosa, porque puede causar esa transformación. Ahora, el propósito es que el bisturí de la palabra penetre hasta acá. Y cuando una verdad de Dios llega hasta el espíritu, entonces va a poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque, ojo, muchas veces nosotros podemos decir: yo estoy bien, pero pues eso quizá nada más está en nuestra mente. Pero cuando la palabra verdaderamente llega al espíritu con la verdad de Dios, entonces nuestro espíritu le puede decir al alma: ¿sabes qué, alma? Estás mal. O sea, tus pensamientos son incorrectos, no van de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Me encanta un personaje en la palabra y es David. ¿Por qué me gusta mucho David y sus salmos? Porque en sus salmos vemos el corazón que él tiene, ese corazón conforme al de Dios. Pero es impresionante la cantidad de veces que David le habla a su propia alma. Le está diciendo: alma, bendice al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Como si diciendo: hay algo que
el alma no sabe, pero el espíritu sí. Y Él tiene esa capacidad de separar y decir, a ver, aquí hay una diferencia entre lo que es el espíritu y lo que es mi alma. Porque Dios me ha dicho una verdad, pero pareciera que mi alma no lo está entendiendo. Porque si se fijan, así somos. Tenemos un problema, una situación, algo complicado y nos apanicamos. Y empezamos, no voy a poder, no sé cómo voy a salir de esto, nadie me puede ayudar, estoy desesperado. No, ¿sabes? Esta palabra, lo que está en el espíritu, es lo que nos debe ayudar. ¿Me puedes abrir esta botellita? Ok. Perdón. Cuando nosotros verdaderamente estamos dejando que la palabra nos transforme, estamos llenando nuestro espíritu, porque aquí es donde debe estar la palabra, en el espíritu, para que entonces pueda transformar el alma y entonces obviamente va a repercutir en el cuerpo, en acciones, en lo que como me estoy comportando. Entonces, si tengo un problema, pero yo sé, miren, aquí simplemente acabo de leer este versículo, porque nada hay imposible para Dios, nada. Entonces, si esa verdad la tengo en mi espíritu, le voy a poder decir a mi alma, ¿sabes qué, alma? Tranquilo, tranquilo, alma, tranquila, confía en Dios, pero pues otra vez la tengo que llenar, porque pues ya le estoy diciendo a mi alma. Les digo, es impresionante la cantidad de veces que David le habla a su alma, y hay veces en que le dice, ¿cómo dice el versículo, el Salmo 42? Que se me está... sí, pero ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas? Le dice a su alma. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? No, confía. Así nosotros debemos hacer, y otra vez, porque el alma consume, el alma agarra y me tomo esta agua. El alma empieza a consumir, pero si yo no estoy llenando día a día mi espíritu con la verdad de Dios, entonces no voy a poder. Ahora sí que saciar esa sed del alma que se desespera, que se preocupa, que se afana. Entonces, que no se nos olvide que sí, por más que queramos no tener una operación invasiva, no, hay que dejar que Dios obre, que verdaderamente nos abra. Por eso dice, fíjense, lo más oculto que quizá podamos tener son los tuétanos, ¿no? Los huesos, lo que va dentro del hueso. Pues hasta ahí debe llegar la palabra, al oculto, al oculto. David por eso le ruega a Dios que le muestre incluso sus pecados más ocultos. Esa debe ser nuestra oración, porque hay veces en que quizá por nuestra alma nosotros no podemos ver, pero gracias a la palabra de Dios es que hace que discernamos lo que es de Dios, quizá de lo que nosotros podemos incluso pensar que es bueno. Ese es el poder de la palabra. Siguiendo con el mismo ejemplo, recibimos algo en el espíritu, lo pasamos al alma, y aquí puede ser que quitemos el mensaje que nos está dando la palabra, porque tiene que llegar al cuerpo. Podemos conocer la palabra, pero nos podemos quedar en puro conocimiento que Dios nos está llevando a que tenemos esta práctica. Tiene un propósito que estemos aquí, tiene un propósito que Dios nos haya rescatado. Y no es solamente para llenar nuestro espíritu y nuestra alma, sino para que llegue al cuerpo, es decir, para que obedezca, se sujete tanto el cuerpo como el alma al espíritu. El espíritu es el que predomina, y muchas veces, predominan mis pensamientos. Me invitan a compartir la palabra de Dios con otras personas. Me da pena, no voy, tengo miedo, no sé. ¿Se acuerdan de esa mujer samaritana que Jesús les comparte, e inmediatamente ella fue y les puede decir lo que había pasado?
Eso es lo que Dios quiere. ¿Ustedes creen que el pastor hace ovejitas? No, las ovejitas se reproducen. Y ustedes están llamados a reproducirse, llamados a que esta palabra, miren, yo no lo pedí, pero trajeron algo por aquí. La palabra que produce en nosotros, fruto. Y a veces ese fruto, hay fruto más, puede estar más maduro o más verde. Pero la palabra no deja ese poder de la palabra que decía Lili, nos ayuda. Rápido, porque hay veces en que nosotros mismos ponemos una tapa. Si yo vacío aquí sobre esta tapa, pues el agua se va a ir por otros lados, menos va a llegar a nuestro espíritu. No pongamos una tapa en lo que Dios ha puesto como un recipiente para que lo llenemos de Él. No pongamos una tapa, porque eso es el corazón duro. O que haya un hoyo en ese vaso. Por abajo, claro. Se va a escapar esa agua, pero nunca vamos a aprovechar la riqueza de la palabra. La palabra también nos conecta con Dios para cumplir, les decía, el propósito. Préstame esto. Ese propósito, sabemos, el versículo que Lili nos dijo no es nuevo, es común para nosotros, pero a veces no se nos olvida lo común. También otra cosa, que la palabra es útil. Y si les preguntan, ¿alguien se acuerda en dónde nos dice que la palabra es útil? En 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y está muy claro, por eso se las leo en esta versión, para que no tengamos, o sea, algo que ya nada más estamos recordando. La renovación es volver a la palabra, volvernos a la palabra y darnos cuenta que en ese espejo, si tú vas al espejo es porque quieres ver cómo estás. Si no vas al espejo, ¿mujeres les gusta el espejo? Sí, pero de nada serviría, ¿verdad?, que fuéramos a un espejo, me vea que estoy mal y que no haga nada, ¿verdad? Así es. Entonces dice este versículo, en el versículo 16, para enseñarnos lo que es verdad. Si nos enseñan lo que es verdad, entonces nosotros vamos a conocer eso, la verdad, y la verdad es Cristo, y esa verdad nos hace libres. Pero también lo que no es verdad nos enseña a distinguir lo verdadero y no verdadero. Esto es un fruto natural. Esto es un fruto natural, pero puede haber frutos que se parecen pero que no lo son. Son de pura decoración. Así es. También dice que para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esa es la palabra. Nos hace ver. Pero si no me quiero ver en la palabra, pues si no la leo, nunca voy a entender dónde Dios quiere trabajar conmigo, con mi vida, con mi carácter. Por eso Lili decía, transformación. También nos corrige cuando estamos mal y estamos equivocados. Y cuarto, nos enseña a hacer lo correcto. Es todo un instructivo que Dios nos da, no para guardarlo. Esta Biblia está bonita, porque está nuevecita, está empacada. ¿A ustedes les van a dar un regalo para no abrirlo? Si tienen un coche que Dios le dio, tiene su moñito, está muy bonito, y lo dejan ahí para que no se les desgaste, no, ese es nuestro Dios. Nos da cosas para que nosotros las aprovechemos. Y la palabra es algo que tenemos que aprovechar. Vean lo que dice el Salmo 109, 105. No estamos diciendo nada que no sepan, solo recordamos versículos que son básicos. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. Oye, la palabra dice que la mujer se debe sujetar al varón. ¿Es mis pies o son sus pies? Entonces, a veces utilizamos la palabra para aplicárselo a otra persona, pero dice primero a mí, a mis pies. Y luego, ¿qué dice? Lumbrera a mí, camino. Entonces, la palabra tiene una utilidad para mí primero.
ese espejo me va a hacer ver que me debo peinar, que me debo lavar los dientes, que me debo rasurar, que me debo como hombre y como mujer. Esta palabra nos hace ver hermosos, bonitos, como quieran llamarle. Nos da algo para nosotros. Y sobre todo esas actitudes del corazón. Porque mire, si a mí me pusieran ahorita a limpiar este lugar, barrerlo, trapearlo, lo puedo hacer de dos formas, de mala gana o de buena gana. Igual el piso queda igual, ¿no? Queda igual de limpio, pero entonces, ¿dónde está o dónde radica la importancia? ¿En cómo? ¿En qué actitud? Pues para eso nos ayuda la palabra, a ver realmente cuál es la intención de mi corazón. La palabra nos enseña, en Corintios 13 dice que puedo repartir mis bienes a los pobres. Y dice, para darles de comer. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, es una buena acción, pero que tiene un fruto del amor en nosotros. Por eso el libro decía, si a mí me pagan por hacer esto, pues me van a pagar, lo haga bien o mal, a veces. Pero este Dios quiere que nosotros lo hagamos con el corazón y con la actitud correcta. También, Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice: las cosas que sucedieron sirvan como ejemplo y quede escrito para advertencia nuestra. Tenemos una palabra donde hay muchas historias bíblicas en las cuales nos podemos identificar. A veces podemos ser como un Moisés, a veces podemos ser como un Gedeón, o podemos ser como el puercote Sansón. Puedo no obedecer la palabra, puedo tener la palabra y no puedo obedecerla, pero esa palabra nos transforma. Bueno, yo le preguntaría, ¿este libro para usted es información? Sí, es información. Hay gente que sabe la Biblia, pero que no vive la palabra. El espejo es para mí, no es para ella. Si yo la leo, es para que yo vea en esta palabra. ¿Por qué? Porque hay un versículo que les decía, y se los voy a nada más a decir en la Reina Valera, ya lo vimos. Dice que enseña, reprende, corrige e instruye. Puede reafirmar que lo que estoy haciendo es correcto, pero también puede reafirmar que lo que estoy haciendo es incorrecto delante de Dios. Nos congregamos para obedecer, no nos congregamos para hacer de nuestra vida lo que queramos. Dios ve los deseos de nuestro corazón, pero Él va transformando la vida. Si ustedes ven muchos ejemplos había dos hermanos que eran los hijos del trueno. Estos eran suavecitos, nobles, no, por eso eran hijos del trueno, ¿verdad? Esos dos personajes, uno cuando van a una aldea con Jesús y los samaritanos no les permiten entrar, dice, pues oramos para que les caiga fuego del cielo. ¿Usted ha orado o ha pedido a Dios que le caiga fuego del cielo cuando anda en la calle y alguien le hace algo? Si casi oramos para eso, ¿no? Señor, repréndelo, Señor. Yo no quiero decir nada más volteo para allá. Pero nunca nos fijamos qué hacemos nosotros, ¿verdad? Esta palabra nos ayuda. El corazón de David, mi esposa lo decía, era un corazón que, vean, les voy a enseñar otro salmo que todos conocemos, el Salmo 19, y nos habla cómo David está dando características y lo que produce en la palabra. Características y lo que produce en la palabra. Yo le preguntaría a usted, la palabra dice, el Salmo 19, en la versión de Dios habla hoy para que sea un poquito más entendible. La enseñanza del Señor es perfecta. Le dice, la enseñanza es perfecta. ¿Y qué da? Da nueva vida. Nos da un fruto.
nos da nueva vida. Y luego dice, el mandato del Señor es fiel, porque hace al hombre sabio. ¿A usted le gusta la sabiduría? ¿A usted le gustaría ayudar a otras personas? Pues conozca la palabra. Porque podemos dar mi opinión, pero mi opinión es en mi experiencia, pero la palabra es para todos. Yo puedo hablar, todos somos buenos para dar consejos. Cuando mi esposa está sufriendo, está pasando, le doy un consejo, pero me pasa a mí lo mismo, ¿y qué pasa? Pues hago lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la palabra que nos confronta. Los preceptos del Señor son justos, traen alegría al corazón. Cuando uno cumple lo que Dios nos está diciendo de estos principios, trae una alegría a nuestro corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. La palabra nos abre los ojos. Hay ejemplos bíblicos que nos enseñan que el hijo de Saúl, cuando su papá mandó a que nadie comiera, él no oyó esa instrucción y de repente traía una vara y ve miel, se la toca con la punta de esa vara, se la lleva a la boca. ¿Qué produjo en él? Que sus ojos fueran abiertos. ¿Usted conoce alguna persona que ha sido ciega y que Dios la sanó de su ceguera? Si yo les pregunto cuántos, son pocos, o a lo mejor casi ninguno. Pero ¿sabe qué? Usted puede ser, o yo puedo ser un ciego, porque en mis problemas nunca veo a Dios. Nunca veo a Dios. Yo puedo ser un ciego. Yo también puedo ser un cojo. ¿Sabe cuál es el cojo? Ya vemos milagros que hizo Jesús. Cuando nosotros tenemos un pie en la congregación, en la iglesia, y otro pie fuera de la iglesia, ¿cómo creen que andamos? Dándoles por un lado y por el otro. Esa no es la vida. Por eso Dios también nos puede sanar. Y así lo podemos ver, sordos. Usted puede venir los domingos y salir de la misma manera. Entró, como este vasito puede ser, estaba viendo un hoyo y salió por acá, tenía el otro hoyo y salió. Entonces, ¿qué los invitamos y qué los motivamos? Lo que queremos motivarlos es que nos regresemos a las bases que ya sabemos, pero que a lo mejor se nos olvida lo que produce en nosotros. Por lo tanto, o incluso mancos, también podemos ser mancos, ¿no? Así es. Que no estiramos nuestras manos para dar a los demás. Nos dio una utilidad con estas manos. Cuando cantamos, alabamos, usamos las manos, aplaudimos. Estas manos sirven para sanar a otra persona. Y a veces esa utilidad y ese propósito que Dios nos los dio, para el mundo puede ser la mano, me sirve para agarrar, hacer, tocar, sentidos naturales. Entonces, lo que nosotros nos venimos a invitar es que no se olviden de la palabra. Ese mismo Salmo 19, David fue transformado. David, ustedes saben que cometió un pecado, ¿verdad? Un pecado muy grave. Haber tomado a la esposa de un guerrero de él. Y no solo hizo eso, David mató a Urías, ese guerrero, para encubrir su pecado. La palabra nos hace ver nuestros pecados. La palabra nos enseña a que hay cosas que nosotros debemos confesarle a Dios. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces, como no tenemos la palabra, yo no sabía que era pecado gritarle a mi mujer, no tratarla como vaso frágil. Pero cuando ya lo sé, entonces ahí debe haber en mí una conciencia de pecado, que estoy haciendo algo que no le gusta a Dios. Usted está aquí para crecer. Usted está aquí para aprender, pero usted está aquí para dar. Y dar su vida, su corazón a la enseñanza. David decía en ese mismo salmo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Estamos hablando entre los versículos 12 y 14.
Dice, líbrame de los que son ocultos. Nosotros podemos que a veces hacernos locos. Y yo le grité a mi esposa, bueno, ni cuenta me di, es una costumbre gritarle. Ella como que el corazón de ella como cree que queda. Y a los 5 minutos vengo y le hablo como si nada. Y ella, ¿cómo estará su corazón? Lastimado, herido. Pero a veces no conocemos nuestros propios errores. Esto la palabra nos enseña. Yo cuando fui a un curso de matrimonios, varones, ¿qué me pasó? Pues llegaba del trabajo, llegaba al fútbol, llegaba, perdonen ustedes, al baño, a leer noticias, hacía mi mundo. Llegaba a mi casa a hacer mi mundo, porque tenía. Él tuvo aflicciones en esta tierra. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús una serie de sentimientos que vivió con nosotros. Por eso Él nos comprende y nos entiende que a veces nuestras prácticas no son las que Él quisiera. Por eso a sus discípulos los discipuló, les enseñó, los instruyó, los reprendió. Eso es lo que hace la palabra. Jesús, la palabra de Dios, están las palabras de Jesús, las palabras de Dios. ¿Por qué no las vemos más? ¿Por qué las dejamos y las dejamos como letra muerta? Porque entonces necesitamos nosotros venir con otra actitud. Cambiar ese corazón. Y Él dice que se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Me gusta mucho como David en el Salmo 139, 23 hace esta oración desde lo profundo de su corazón y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. No todos estamos dispuestos incluso a decirle eso a Dios, pero Él sí dice: pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Saben cómo se puede lograr eso? Solo permitiendo que la palabra nos haga esa cirugía abierta, profunda, que vamos a permitirle separar, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer la palabra, que podamos entonces ubicar las cosas, ¿verdad? Un cirujano va viendo capa por capa, hasta llegar a donde tiene que hacer la transformación. A mi esposo le quitaron casi 100 piedritas de la vesícula. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, pero solo la exactitud de un bisturí y de un cirujano experto puede hacer eso, ¿verdad? Dejemos que Dios, como cirujano experto de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, haga eso. Y luego ya acaba diciendo David: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Permitamos que cada vez que vengamos, cada vez que estemos en la presencia, porque si somos sinceros, aquí los domingos solo estamos un rato. La verdadera operación, la verdadera transformación es en esa intimidad que tenemos con Dios, en esos momentos de solo estar en su presencia, porque ahí es donde Él puede transformarnos, hacer el cambio, hacer que verdaderamente veamos si hay en nosotros camino de perversidad. Así es. Yo les pido que se pongan en pie. Les pedimos que mediten un momento en su mente. Si ustedes caminan en esa palabra, el Espíritu de Dios va a dar frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto de muchas maneras que me ayudan a vivir en esta tierra. Yo no sé, pero la palabra también nos dice: por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. No por sus obras, porque vuelvo a lo mismo. Ese hombre que dio su dinero
para dar de comer a otros, su actitud no era la correcta. Dios quiere que tengamos frutos genuinos y correctos en nuestra vida. Tú ves este fruto, lo que te decía, puede ser que está en un proceso. Hay otro fruto que ya va en otro proceso. ¿En qué parte del proceso te encuentras? ¿Te has olvidado que la palabra nos nutre? Que la palabra nos hace que no estemos sin dar frutos. Pero si no leemos la palabra, si otro nos la va a explicar la palabra, ¿ustedes quieren crecer como congregación? Busquen la palabra. La palabra hace un efecto en nosotros que solamente hablamos a veces lo que a veces el mundo no entiende, pero que Dios pone sabiduría en nosotros para que ellos entiendan cuál es el mensaje que nosotros hablamos. Jesús vino para eso, para enseñar a dar su mensaje. Israel no cumplió en su momento en el Antiguo Testamento lo que les había llamado a ser testimonio a las naciones. Yo no sé cómo estás en tu trabajo, pero estos frutos tienen que estar presentes. No sé cómo estás en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, pero estos frutos tienen que estar presentes. Yo no sé cómo estás en tu congregación, pero estos frutos tienen que estar presentes. Y estos frutos, a lo mejor al principio no son los mejores, pero con el tiempo van a ser mejores. ¿Cuántos, para sacar el mejor vino de la vid o de la uva, cuántas cosechas hay que hacer? Para una cosecha buena de la vid se tiene uno que esperar prácticamente hasta el año 7 de cosecha. No es rápido. Yo no he empezado. Entonces, y tengo que esperar 7, pues no nos tardemos. Empecemos a hacer lo que la palabra nos enseña, a nutrirnos para que Dios haga la obra y nosotros demos el fruto que Él nos espera de nosotros, porque nos hizo diseñados para dar frutos. Vamos a orar en esta tarde, pero yo quiero hacerles sus cierres, sus ojos, les quisiera hacer una pequeña indicación. David se ponía a cuentas con el Señor, por eso en ese Salmo 19 le decías: líbrame de los errores que me son ocultos. También le decía que las soberbias no se enseñoreen de mí. También le decía, terminaba, y me encanta este versículo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, oh Señor, roca mía y redentor. Sean gratos. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor en la casa, en una oración, en nuestro trabajo, sea esa persona que Dios está buscando. Él sabe que nuestros frutos van a ir poco a poco mejorando. Él va a hacer eso. Él no es mago. Él hace milagros en nosotros. Y esos milagros tienen que ver con su palabra para poder ser transformados. Yo doy gracias a Dios por esta congregación, porque los veo y veo sus ojos, sus caras. El Espíritu Santo muestra que nos está hablando. El Espíritu Santo quiere que caminemos juntos, donde quiera que estés tú o donde quiera que esté yo, que podamos vernos. Si yo les tomara una foto desde acá adelante y les diría: juntos tenemos que entrar. Nadie va a entrar primero ni nadie va a entrar después, pero los quiero animar y los queremos animar mi esposa y yo. Juntos tenemos que entrar, porque Dios nos llamó como su pueblo. Gracias, Señor, en esta tarde por estar con nosotros. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra también es útil, Señor, para enseñarnos, Señor, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, Señor. Ayuda en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que la verdad espiritual que hoy repasamos pueda llegar
a la práctica, Señor. Que no se quede en algo que recibimos y que salimos y que volvemos a hacer como antes. No, Señor. Que esa semilla que hoy estamos sembrando nuevamente sea para que sea una cosecha, no es porque se haya perdido, sino simplemente es que sembramos otra semilla que haga más grande nuestra hortaliza, que haga más grande nuestra vida, que pueda sembrar constantemente esa semilla de la palabra en nosotros. Porque a su tiempo segaremos, porque a su tiempo, Señor, tú harás de nosotros el propósito que tienes para cada uno. Gracias por esta congregación. Gracias por renovación. Gracias porque aquí hay un centro familiar cristiano, Señor, que te busca y que te honra. Señor, pon en ellos, Señor, no solo tu espíritu, y que cada uno de ellos pueda llevar y separar, que esta palabra nos separa esa parte del espíritu, el alma, porque a veces no tenemos, Señor, ganas, porque a veces nos faltan fuerzas, porque a veces nuestra alma está batida. Señor, que podamos entender que esta verdad espiritual que hoy estamos repasando pueda animarnos, renovarnos y sobre todo, Señor, motivarnos a seguir siendo tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, pastores. Nos vamos contentos. Leo, muchísimas gracias por esta palabra. Lili, gracias por la palabra. Y amenazamos de regresar. A ver, ¿cuántos quieren que Leo y Lili regresen? Creo que Ariadna te habló Leo para que trajeras esta ilustración. ¿Cuántos van a dar fruto? Necesitamos vivir la palabra, no solamente tenerla en el espíritu, sino que llegue al alma y también lo practiquemos en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Gracias, Leo, gracias por la palabra. Gracias, muy amable. Un aplauso para ellos, que Dios los bendiga, Dios les guarde. Gracias a Dios. Y solamente resta orar para despedirnos. Creo que hay talento, creo carne molida con ¿qué? Good negro. Con good negro. Huevito, arroz y frijol. Ok, pueden pasar por allá. Nos vemos. Los que tienen a un conocido, nos vemos a las 6 de la tarde. Invítenle. Estamos teniendo los servicios a las 6 de la tarde. Y gracias a Dios porque cada uno de nosotros hemos estado asistiendo, hemos estado invitando. No sé si hay algún invitado que haya venido por primera vez. No hay nadie, gracias. Pues vamos a orar para despedirnos y puedes saludar a Leo, a Lili. Gracias por visitarnos. Ellos vienen de la Ciudad de México y en realidad a mí me sorprende el ministerio que ustedes tienen. Me platicaba Leo que estuvieron al frente de los niños. Me dice que un poquito más de 1000 niños tenían ellos pastoreando. Ya me imagino algunos ya adolescentes, jóvenes, ya con hijos. La verdad, por eso a mí me sorprende mucho su ministerio, porque han sido unos pastores que han pastoreado desde niños, y ahorita dice ya ven a aquellos niños con hijos. Y gracias, eso es la verdad, es de admirar, y todo gracias a Dios por su vida, y esperemos en Dios que un día podamos ver a esos niños y a ver cuando vuelvan a venir, que nos vengan a capacitar
para instruir a los niños. Creo que nos hace falta mucho. Adelante. Dice la palabra que si no nos volvemos y hacemos como niños, no vamos a entrar. No, si usted le tiene miedo al área de niños, a los niños, no es el motivo. El motivo principal es que entendamos que tenemos que ser como niños. Y eso nos comprometemos si en algún tiempo podamos traerles, y están todos invitados. No se necesita ser maestro, se necesita tener un corazón dispuesto a escuchar qué es lo que pide de nosotros Dios. Y les digo de manera general, una limpieza del corazón. Necesitamos tiempo para que ellos nos compartan la experiencia. Yo porque lo conozco y se siente Leo, se siente Lili, el amor que ustedes tienen, cómo comparten la palabra de una manera natural, ilustran de una forma que se pueda entender y comprender. Los niños lo reciben bastante bien, por eso es que han servido al Señor en esa área, y gracias. Y cuando gusten, esta es su casa, esta es también su familia. Oramos al Señor, oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos bendecido. También hemos escuchado tu palabra, Señor, y debemos de recibirla, Padre, en nuestro espíritu, pasarla a nuestra alma, y que las ventanas, Señor, de nuestros cuerpos tienen que ser palpables, Señor, que podamos dar fruto de lo que hemos estado aprendiendo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos has dado, Señor, a través de Leo, a través de Lili, y que nosotros también, Padre, que la hemos recibido, la podamos aplicar a nuestra vida siempre, en cada momento. Hoy, Padre Santo, vamos a salir de este lugar. Te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, y que al rato, Señor, sigamos buscando de tu presencia, sigamos, Padre, adorándote, pero también recibiendo aún más de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense en el amor del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde.